Bueno, vamos al siguiente vídeo que va a ser un poquito más largo porque tiene más conceptos, que es la parte de producto, división y potencia de polinomios. Que sí, tiene un poquito más de chicha porque los cálculos son un poquito más complicados. Hemos pasado de monomios a polinomios y hemos pasado de sumas y restas a multiplicación, división y potencia. Por lo tanto, es normal que al aumentar la dificultad también la longitud de los ejercicios y el procedimiento sea un poquito más largo. Entonces, aunque el vídeo sea largo y sea a la hora de realizarlo un poquito más tedioso a la hora de seguirlo, yo creo que va a merecer la pena para entender los conceptos, porque los voy a repetir varias veces, lo que estoy haciendo, y yo creo que con esos conceptos, si los vais entendiendo poquito a poco, los vais a ir solapando y yo creo que los vais a ir integrando muy bien dentro del conocimiento que ya tenemos teórico de todo esto. Así que el primer ejercicio que os planteo es una multiplicación de polinomios. Sin más, tenemos dos polinomios y vamos a multiplicarlos. Entonces, ¿cómo se multiplican polinomios? Bueno, pues aquí en el apartado A, vamos a hacer primero el apartado A. Tenemos 5x cuadrado menos 2x menos 3 por x más 2. Entonces lo que voy a hacer va a ser coger el 5x cuadrado y le voy a multiplicar por x y más 2. Es decir, voy a coger el primer término del primer polinomio y lo voy a multiplicar por los otros dos términos del otro polinomio. Y luego lo voy a hacer lo mismo con el segundo término. Y luego lo voy a hacer lo mismo por el tercer término. Así voy a tener una multiplicación completa. Es decir, cojo el 5x cuadrado y lo multiplico por la x. El primero por el primero. Y luego el primero por el segundo. Después, el segundo por el primero. Y el segundo por el segundo. Y después, el tercero por el primero. Y el tercero por el segundo. Es decir, voy a acabar con 6 términos. Esos 6 términos los voy a agrupar y voy a formar lo que es el producto de esos dos polinomios. Así que vamos a ello, vamos a hacerlo. Bien, cogemos, como hemos dicho, el 5x al cuadrado y lo multiplicamos por la x, de tal manera que va a quedar 5x al cubo. Multiplicamos el 5 por el 1 del coeficiente de la x y el x cuadrado por la x va a ser x al cubo. Ahora, el 5x cuadrado por el 2, es decir, 10x al cuadrado. Pasamos al siguiente. Menos 2x por x, menos 2x al cuadrado. Y ahora, menos 2x por 2, menos 4x. ¿Vale? Y por último, el menos 3 por la x, menos 3x. Y el menos 3 por el 2, menos 6. Y agrupamos términos semejantes de mismo grado. 5x al cubo es el único que hay de grado 3. De grado 2 tenemos dos términos que van a ser 10 menos 2, 8x al cuadrado. Y menos 4 menos 3, menos 7x y el menos 6. Y aquí tenemos el producto del primer polinomio. Pasamos al apartado B. El apartado B de B vamos a coger el 10x al cubo y lo vamos a multiplicar por los 3 que tenemos ahí. Es decir, 10x al cubo por 5x a la sexta va a ser, multiplicando los coeficientes, 10 por 5, 50, y x al cubo por x a la sexta, x a la 9. Luego el 10x al cubo por menos 2x al cubo, es decir, menos 20, x a la sexta. Y 10x al cubo por 2, más 20, x al cubo. Pasamos con el siguiente. El siguiente va a ser el menos 4. Y al menos 4 le voy a multiplicar por el 5x a la sexta, por el menos 2x al cubo y por el más 2, como he hecho anteriormente con el 10x al cubo. Y vamos a tener en este caso menos 20x a la sexta, más 8x al cubo y menos 8 a secas. Y vamos a unificar términos. Grado 9, 50x a la 9. Grado 6 tenemos 2, menos 20 va a ser menos 40x a la sexta. Grado 3 vamos a tener 20 más 8, 28x al cubo. Y el único término independiente, menos 8, que lo dejamos
así tal cual. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. El 4x cuadrado por estos tres. Vamos a hacerlo. 4x cuadrado por 5x cuadrado van a ser 20x a la cuarta. 4x cuadrado por menos 7x menos 28x al cubo. Y 4x cuadrado por 2, 8x al cuadrado. Bien, pasamos al siguiente. X por cada uno de estos tres. X por 5x cuadrado, 5x al cubo. X por menos 7x, menos 7x al cuadrado. Y x por 2, más 2x. Y ahora, por último, multiplicamos el menos 3 por cada uno de esos tres. Menos 3 por 5x cuadrado, menos 15x cuadrado. Menos 3 por menos 7x, 21. Vamos a poner un más aquí, más 21x. Y menos 3 por 2, menos 6. Y ahora agrupamos otra vez términos semejantes. 20x a la cuarta. Los x al cubo tenemos menos 28 más 5. Menos 28 más 5 va a ser menos 23. Menos 23 x al cubo. Los términos al cuadrado, 8 menos 7, 1. 1 menos 15 son menos 14. Menos 14 x al cuadrado. 2x y 21x van a ser 23x. Y menos 6, que es el término independiente. Luego aquí tenemos el producto del polinomio c. Vamos con el d. El d, el 9x por la x, perdón, 9x cuadrado por la x y el 9x cuadrado por 2 tercios. Pues vamos a ello. 9x cuadrado por x, 9x al cubo. 9x cuadrado por 2 entre 3, 9 por 2 son 18, 18 entre 3, 6, 6x cuadrado. Bien, ya está el primero. Si vamos al segundo, menos 6x por x y menos 6x por 2 tercios. Menos 6x por x, menos 6x al cuadrado. Y menos 6 por 2 van a ser menos 12. Menos 12 entre 3 va a ser menos 4. Y la x que me queda por ahí. Perfecto. Y por último el menos 3 por la x y el menos 3 por el 2 tercios. Menos 3 por 2 van a ser menos 6. Menos 6 entre 3 va a ser menos 2. Ay, bueno, me he liado, perdón. He hecho menos 3 por x primero, menos 3x. Y ahora sí, menos 3 por 2 tercios. He hecho primero la fracción antes que hacer la x. Menos 3 por 2 va a ser menos 6. Y menos 6 entre 3, menos 2. Ahora sí. Y agrupamos términos semejantes. 9x al cubo. 6x cuadrado y 6x cuadrado se me van. Porque suman 6 y restan 6, me quedan 0. Menos 4x menos 3x va a ser menos 7x menos 2. Ahora, apañado. Y el e, por último el e, tenemos 7x cuadrado por un tercio y por un sexto. Vamos a ver cuánto daría. 7x cuadrado por un tercio de x va a ser 7 tercios de x al cubo, porque 7 entre 3 no se puede simplificar, y 7 sextos de x al cuadrado, es decir, 7 por 1 entre 6 y el x cuadrado que se mantiene. Bien, vamos al siguiente. 8x por un tercio y 8x por un sexto. 8 por 1, 8 entre 3, 8 tercios
de x al cuadrado, porque el 8x tiene una x y el 1/3 también tiene otra x. Y 8x por 1/6, pues va a ser 8 sextos de x. 8 sextos de x se puede simplificar. 8 sextos. 8 sextos son 4/3 de x. Y por último, menos 12 por 1/3 de x va a ser menos 12 tercios, que va a ser menos 4x. Y menos 12 por 1/6 va a ser menos 12 sextos, que va a ser menos 2. Bien, los términos al cubo, lo único que queda al cubo es 7 tercios de x al cubo. Los términos al cuadrado van a ser estos dos, que claro, 8 tercios y 7 sextos, para poder sumarlos tendré que hacerlo aparte. 7 sextos más 8 tercios, tendré que poner el mismo denominador. 6 más 6, que será el mínimo común múltiplo. Y al 8 le tendré que multiplicar por 2 para que me quede 16. 16 sextos. Entonces 16 más 7, si no me equivoco, son 23. 23 sextos de x al cuadrado. Más 4 tercios de x menos 4, pues tendré que hacer lo mismo. 4 tercios menos 4 dividido entre 1. Tendré que pasarlo a 3. Y esto me quedará 4 tercios menos 12 tercios menos 8 tercios. Pues esto va a ser menos 8 tercios de x menos 2. Bueno, no me ha quedado más remedio que hacer operaciones con fracciones, pero es lo que hay, chicos. A veces pues toca un poco hacer algún poco de embarramiento en las operaciones. A veces no sale tan fácil que nos queden números hiper mega exactos. Pues bueno, cosas de las matemáticas, ya sabéis. Pero bueno, teniendo un poco de idea de conceptos, pues ya veis que los ejercicios se pueden sacar y tirar hacia adelante. Como os he dicho, va a ser un vídeo largo, así que vamos con el siguiente ejercicio. En este caso vamos a hacer las divisiones. Entonces vamos a dividir cada uno de los términos entre el monomio que viene dividido ahí. Vamos a dividir un polinomio entre un monomio. La división entre polinomios se da en tercero de la ESO, así que lo dejaremos para el año que viene. Así pues, vamos a hacer el apartado A, que lo que vamos a hacer va a ser dividir cada uno de los términos entre el término que tenemos que dividir, es decir, la x. Así pues, x al cubo entre x va a ser x al cuadrado, menos 7x cuadrado entre x va a ser menos 7x, y 4x entre x va a ser 4. Es decir, le quito una x a cada uno de los términos. Al x al cubo le quito una x, me queda x al cuadrado. Al menos 7x cuadrado le quito una x, me queda x. Y al 4x le quito una x y me queda 4. Bien, vamos a hacer la división para el apartado B. 6 entre 3, 2. X a la 8 entre x a la 3, x a la quinta. ¿Por qué x a la quinta? Vamos a ver, la división de potencias de la misma base, en este caso la base es x, lo que ocurre es que se restan los exponentes. Entonces, x a la 8 entre x al cubo no es ni más ni menos que 8 menos 3, o x elevado a 8 menos 3, que va a ser x a la quinta. Entonces, al dividir los coeficientes con los coeficientes y las letras con las letras, me va a quedar en el primer término 2x a la quinta. Y cuando quiero dividir el 12x a la quinta entre 3x al cubo, 12 entre 3 va a ser 4, y x a la quinta entre x al cubo, x al cuadrado. Me voy al apartado C y tengo 10x a la cuarta entre 5x va a ser 2x al cubo, más 4x al cuadrado, menos 3x. Es decir, dividir los coeficientes entre 5 y dividir todas las x entre x. O sea, x a la cuarta entre x, x al cubo entre x y x al cuadrado entre x. Así de simple. El apartado D, 30 entre 5 son 6, x a la sexta entre x al cubo, menos 5x al cuadrado, menos 4x
más 1. 5x al cubo entre 5x al cubo me da 1. Y así lo tenemos. L. Menos 36 entre menos 12. Menos por menos es más. Y va a ser 3. X a las 12 entre x a la cuarta va a ser x a la 8. Más, en este caso va a ser menos 2, porque 24 entre menos 12 va a ser menos 2. X a la cuarta. Y menos 48 entre menos 12 va a ser más 4 a secas, porque x a la cuarta entre x a la cuarta es 1. X a la 0, vaya, y x a la 0, cualquier potencia elevada a 0 es 1. Y en el F tenemos x a la cuarta entre 3x, aquí me va a quedar un tercio, porque la x a la cuarta tiene de coeficiente 1. Y si tengo que dividir el 1 entre 3, pues no me queda más remedio que poner un tercio. Un tercio de x al cubo más 2x al cuadrado menos 7 tercios, porque tampoco me da exacto el 7 entre 3, y la x que me queda suelta. Y esto serían las divisiones. Espero que el concepto lo hayáis entendido y lo podáis aplicar para vuestros propios cálculos. Bueno, aquí tenemos un poco de jaleillo. Operaciones con polinomios, multiplicación de sumas, multiplicación de restas, etcétera, etcétera. Bueno, esto se parece mucho al ejercicio del anterior vídeo, pero vamos a tener que tener en cuenta la jerarquía de operaciones como tal. Así que, chicos, paciencia en este caso para hacer este ejercicio, porque evidentemente va a traer... O sea, va a ser complejo, pero ya os digo que es el de mayor volumen dentro del tema. Así pues, vamos a liarnos con él. En el apartado A nos dice que tenemos 2 veces p de x. 2 veces p de x es simplemente multiplicar los coeficientes de p de x por 2. Simplemente ponemos 6x cuadrado menos 10x más 4. Y así multiplicamos los coeficientes por 2 y se acabó. En el apartado B lo mismo, pero para otro polinomio que va a ser el q de x, y en este caso multiplicamos por menos 3. Es decir, menos 2 que va a ser para el q de x, menos 2 por 3 va a ser menos 6. Perdón, más 6, porque menos por menos va a ser más. 6x cuadrado menos 9x más 15. Y ahí lo tendríamos para este polinomio que es q de x. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el apartado C tenemos que restar 2p de x menos 3q de x. Es decir, el polinomio que hemos tenido arriba, que va a ser p de x, y el de abajo, que es menos 3q de x, los vamos a juntar. Y en este caso, a la hora de juntarlo, vamos a tener 12x cuadrado menos 19x más 19. Que es al fin y al cabo la suma de los dos. Fijaos que estos son 2p de x y esto es menos 3q de x. Por lo tanto, ya el signo menos va implícito en esta expresión. Por lo tanto, tendré que juntar el de arriba con el de abajo, y simplemente juntando el de arriba con el de abajo ya los estoy restando. En cambio, en el apartado D, tengo que cambiarle de signo a esta expresión, porque tengo que sumar 2p de x, que es la de arriba, más la de abajo. Y la de abajo está en forma menos. Luego, para pasarla a forma más, tendré que cambiarla de signo. Es decir, tendré 6x cuadrado menos 10x más 4, pero ahora tendré menos 6x cuadrado más 9x menos 15 para poder, en vez de tener el signo menos, tener el signo más. Juntamos todo, los x cuadrado con los x cuadrados, en este caso 6x cuadrado menos 6x cuadrado se me van, menos 10x más 9 va a ser menos x, y 4 menos 15 va a ser menos 11. Y así tendríamos la expresión del apartado D. Voy a ir rodeando las expresiones para que vayamos viendo los resultados. Bueno, hasta aquí un poco la parte fácil. Ahora vamos a la parte un poquito más compleja, en la cual tenemos operaciones un poquito más enrevesadas. Bueno, pues vamos a tener r de x por q de x más p de x. Es decir, que vamos a hacer primero q de x más p de x y luego a eso lo vamos a multiplicar por r de x. Bien, pues vamos a hacer primero de todo q de x más p de x. Lo primero de todo, porque el paréntesis es lo primero que se hace dentro de una operación combinada. Así pues vamos a tener 3x cuadrado menos 5x
Bueno, he puesto P de X, pero vamos a dibujar primero Q de X, ya que vamos a mantener el orden para hacerlo todo bien. Menos 2x al cuadrado más 3x menos 5, que es Q de X, y vamos a sumarle 3x cuadrado menos 5x más 2. Y vamos a ver cuánto da esto. Los cuadrados con los cuadrados va a ser x al cuadrado, 3x menos 5x menos 2x, y menos 5 más 2 va a ser menos 3. Ahora, aquí tengo... Bueno, no vamos a rodearlo porque no es la solución. Y este va a ser Q de X por P de X. Y a esto lo vamos a multiplicar por R de X. Y a multiplicarlo por R de X, vamos a multiplicarlo por 2x cuadrado menos 7x. Bien. Al multiplicarlo vamos a tener x al cuadrado por 2x al cuadrado va a ser igual a... Aquí voy a indicar una flecha porque si no, no es exactamente igual. X cuadrado por 2x al cuadrado va a ser igual a 2x a la cuarta y 2x x al cuadrado por menos 7x, ya me falla la cabeza, menos 7x al cubo. Vale, vamos al segundo número. Menos 2x por 2x al cuadrado va a ser menos 4x al cubo, y menos 2x por menos 7x va a ser más 14x al cuadrado. Y por último, el último número, menos 3 por 2 va a ser menos 6x al cuadrado, y menos 3 por menos 7x más 21x. Y sumamos los monomios semejantes. 2x a la cuarta, es el único que hay aquí, menos 7x al cubo menos 4x al cubo son menos 11x al cubo. 14x cuadrado menos 6x cuadrado, 8x al cuadrado, y más 21x. Y este sí es el resultado del apartado E. Por otra parte, tenemos que el apartado F es idéntico. ¿Por qué? Porque aplicamos la propiedad distributiva y resulta que lo de arriba, R de X por Q de X más P de X, no es ni más ni menos que R de X por Q de X más R de X por P de X, ya que si se aplica la propiedad distributiva, se multiplica el R de X por Q de X y se aplica el R de X también por P de X. Luego el resultado del apartado F es exactamente idéntico. Podemos poner 2x a la cuarta menos 11x al cubo más 8x cuadrado más 21x. Va a ser idéntico porque es el resultado de desarrollar la propiedad distributiva del apartado E. Ok. El apartado G. El apartado G es P de X más Q de X por R de X. Pues lo primero que tendremos que hacer en este caso será la multiplicación, porque en jerarquía de operaciones tendremos que hacer primero Q de X por R de X. Pues vamos a hacer primero Q de X por R de X. Bien, Q de X por R de X. Vamos allá. Vamos a coger menos 2x al cuadrado más 3x menos 5 y lo vamos a multiplicar por 2x cuadrado menos 7x. Allá vamos. Vamos a tener menos 2x cuadrado por 2x cuadrado. Pues va a ser menos 4x a la cuarta. Y menos 2x cuadrado por menos 7 más 14x al cubo. Pasamos al siguiente. 3x cuadrado por 2x cuadrado va a ser 6x al cubo. Y 3x cuadrado por menos 7 menos 21x al cuadrado. Menos 5 por 2x cuadrado menos 10x al cuadrado. Y menos 5 por menos 7x más 35x. Y esto vamos a agruparlo un poquito para que quede todo bien. Y va a ser menos 4x a la cuarta. Bueno, más que agruparlo, a esto de aquí, antes de agruparlo, para no tener que agruparlo dos veces, le voy a sumar p de x. A esto de aquí le voy a sumar p de x. Y al sumarle p de x voy a tenerle 3x cuadrado menos 5x más 2. Y ahora sí vamos a agrupar todo junto y así vamos a tenerlo todo juntito. Aquí tenemos el p de x. A ver.
Bien, pues vamos a ello. Menos 4x a la cuarta, que es el que se queda solito. Los x al cubo tengo aquí 14x al cubo, más 6x al cubo son 20x al cubo. 20x al cubo, pues se quedan como 20x al cubo. No tengo más x al cubo aquí. X al cuadrado menos 21 menos 10 son menos 31. Y menos 31 más 3 son menos 28. Y las x, 35x menos 5x, 30x. Y el 2 que queda aquí solico, más 2. ¡Hala! Lo tenemos. Y nos queda el apartado h solo, que no me va a caber aquí, así que voy a utilizar otra hoja. El h sería p de x menos p de x por r de x. Pues lo primero que voy a calcular va a ser p de x por r de x. Vamos a calcularlo. En este caso tenemos que p de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 5x más 2, y a todo esto lo vamos a multiplicar por 2x cuadrado menos 7x. Bien, pues el primero por el primero, y vamos a ver que 3x cuadrado por 2x al cuadrado, 6x a la cuarta. 3x al cuadrado por menos 7x, menos 21x al cubo. Seguimos con el siguiente término. Menos 5x por 2x cuadrado, menos 10x al cubo. Y menos 5x por menos 7x, más 35x al cuadrado. El 2 por el 2x cuadrado, 4x cuadrado. Y el 2 por menos 7x, menos 14x. Y ahora agrupamos términos semejantes. El x a la cuarta solamente tenemos el 6, pues luego 6x a la cuarta. Los x al cubo tenemos el menos 21 por aquí y el menos 10. Luego menos 21 menos 10 va a ser menos 31x al cubo. Y el 35x al cuadrado más 4x al cuadrado va a ser 39x al cuadrado. Y el menos 14x está ahí solito y lo dejamos tal cual como menos 14x. Y aquí, bueno, aquí tenemos p de x por r de x. ¿Y ahora qué ocurre? Que a p de x le tenemos que restar justamente este valor de aquí. Es decir, lo que vamos a coger va a ser p de x, 3x cuadrado menos 5x más 2, y le vamos a restar el polinomio que acabamos de obtener. Es decir, restarlo es cambiarle de signo y sumarle, es decir, menos 6x a la cuarta más 31x al cubo menos 39x al cuadrado más 14x. Como veis, es el mismo polinomio que hemos obtenido anteriormente, pero cambiado de signo. Y ahora vamos a volver a juntarlo otra vez. Las x a las cuartas con las x a las cuartas, es decir, menos 6x a la cuarta, que es el único que tenemos. Los x al cubo tenemos 3x al cuadrado, tenemos por aquí el 31x al cubo como único término de grado 3, 31x al cubo, pero sí al cuadrado vamos a tener un par de ellos. Tenemos el 3 y el menos 39. 3 menos 39 son menos 36x al cuadrado. En cuanto a las x, tenemos 14x menos 5 va a ser 9x, y el único término independiente que tenemos en la operación es el 2, luego queda aquí solito este más 2 como término independiente. Y así está nuestra expresión del tercer ejercicio. Pasamos al cuarto ejercicio, que en este caso tenemos unas potencias. Hemos visto hasta ahora, como veis, multiplicación, división y operaciones combinadas de polinomios. Pues vamos a pasar a una potencia, a ver qué ocurre con las potencias. Bien, con las potencias lo único que tengo que hacer es multiplicar a ese polinomio por sí mismo, tantas veces como me lo indique la potencia. Es decir, en el apartado A, como la tengo al cuadrado, va a ser 2x más 5 por 2x más 5. Tendré que multiplicarlo por sí mismo dos veces. Si yo hago esto, es 2x por 2x, va a ser 4x al cuadrado, y 2x por 5, que van a ser 10x. En cuanto al segundo término, 5 por 2x va a ser otra vez 10x, y el 5 por el 5 va a ser 25.
Agrupamos términos semejantes y va a quedar 4x cuadrado más 20x más 25. Y este es el resultado de multiplicar la potencia que tenemos en el apartado A al cuadrado. Si pasamos al apartado B, tenemos 3x al cubo menos 8x y todo esto tendremos que multiplicarlo por sí mismo porque está elevado al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a hacer 3x al cubo por 3x al cubo como primeros términos de los dos polinomios y vamos a tener 9x a la sexta. Sumamos los exponentes de la parte literal, en este caso de la x. 3x al cubo por menos 8x va a ser menos 24x a la cuarta. Y pasamos al segundo término del primer polinomio, menos 8x por 3x al cubo va a ser menos 24x a la cuarta, y menos 8x por menos 8x más 64x al cuadrado. Juntamos términos semejantes, que los únicos que tenemos así semejantes son los dos menos 24x a la cuarta, y el resultado final va a ser 9x a la sexta menos 48x a la cuarta más 64x al cuadrado. Y aquí tenemos el resultado de nuestra potencia al cuadrado de ese polinomio, vaya, elevado al cuadrado. En el apartado C, más de lo mismo, 2x al cuadrado más 5x menos 2, y todo esto multiplicado por sí mismo otra vez, 2x cuadrado más 5x menos 2, multiplicado entre sí. 2x al cuadrado por 2x al cuadrado van a ser 4x a la cuarta, 2x al cuadrado por 5x, 10x al cubo, 2x al cuadrado por menos 2 va a ser menos 4x al cuadrado, y así terminamos con el primer término del polinomio. Pasamos con el 5x. 5x por 2x al cuadrado van a ser 10x al cubo, 5x por 5x, 25x al cuadrado, y 5x por menos 2, menos 10x. Y por último me queda el menos 2, que lo vamos a multiplicar por los otros 3. Menos 2 por 2x al cuadrado, menos 4x al cuadrado. Menos 2 por 5x, menos 10x. Menos 2 por menos 2, más 4. Menos por menos, más. Bien, y agrupamos términos semejantes. 4x a la cuarta. Al cubo tenemos 10x al cubo más 10x al cubo más 20x al cubo. Al cuadrado tenemos menos 4. Menos 4 menos 4 son menos 8. Menos 8 más 25, si no me equivoco, son 17. 17x al cuadrado. Menos 10x menos 10x menos 20x. Y 4, que está ahí solito como término independiente, se queda ahí libre. Y así tenemos el apartado C. Y el apartado D, bueno, el apartado D tenemos un polinomio elevado al cubo, es decir, lo tenemos que multiplicar 3 veces por sí mismo. Yo lo primero que voy a hacer va a ser multiplicarlo al cuadrado por sí mismo. Y luego cuando tenga el resultado lo voy a volver a multiplicar otra vez por sí mismo. Es un poquito larguito, pero yo creo que se puede llegar a hacer y lo podéis llegar a entender bien. 3x al cubo menos 2x al cuadrado, lo voy a multiplicar otra vez por 3x al cubo menos 2x al cuadrado. Entonces tenemos que 3x al cubo por 3x al cubo van a ser 9x a la sexta, 3x al cubo por menos 2x al cuadrado van a ser menos 6x a la quinta, y pasamos con el siguiente. Menos 2x al cuadrado por 3x al cuadrado va a ser menos 6x a la quinta, y menos 2x cuadrado por menos 2x al cuadrado va a ser 4x a la cuarta. Vale, y cuando tengamos este resultado, lo que yo recomiendo es agruparlo, para que luego, a la hora de multiplicar otra vez por sí mismo, o sea, por 3x al cubo, o sea, menos 2x al cuadrado, tengamos menos números para multiplicar. Es decir, va a ser 9x a la sexta, menos 12x a la quinta, más 4x a la cuarta. Nada, simplemente sumar los x a las quintas para que me quede así simplificado este polinomio de aquí. Bien. Y este polinomio de aquí que tenemos aquí, le vamos a multiplicar otra vez por sí mismo, porque la potencia no era al cuadrado, sino al cubo. Entonces vamos a poner 3x al cubo menos 2x cuadrado elevado otra vez. Bueno, ya como tenemos ya al cubo, lo vamos a dejar multiplicado otra vez. Bueno, pues sé que es laborioso, sé que es un tostón, pero no queda más remedio que hacerlo así. Entonces tenemos 9x a la sexta por 3x al cubo, va a ser 27x
x a la 9, 9x a la sexta por menos 2x cuadrado va a ser menos 18x a la 8, y pasamos al siguiente número, menos 12x al cubo, a la quinta, perdón, por 3x al cubo, menos 12 por 3 va a ser menos 36, y x a la quinta por x al cubo, x a la octava. Menos 12x a la quinta por menos 2x cuadrado, menos por menos va a ser más, 12 por 2, 24, 24x a la 7. Sumamos los dos exponentes, 5 y 2. Y por último tenemos el 4x a la cuarta, que vamos a multiplicarlo por el 3x al cubo, y va a ser 12x a la 7, y 4x a la cuarta por menos 2x al cuadrado va a ser menos 8x a la sexta. Y ya hemos terminado, eso nos queda agrupar términos. En este caso 27x a la 9 menos 18 menos 36 va a ser la suma de 38 y 36 pero en modo negativo. 6 más 8 son 4, me llevo una, 54 menos 54 x a la 8, y 24 más 12 van a ser 36, más 36x a la 7 menos 8x a la sexta. Y este es el resultado final que nos quedaría para el polinomio. Ha sido un poquito largo, pero lo hemos hecho. Y por último, el último ejercicio, que va a ser de extraer factor común, que es muy típico, vamos, y muy útil de cara incluso a cursos posteriores. Lo vais a ver en matemáticas cuando lo veáis en tercero y en cuarto de la ESO, que el factor común es una de las herramientas más utilizadas dentro de la simplificación, sobre todo de fracciones. Entonces, saber sacar factor común de expresiones algebraicas, pues nos va a llegar a ser muy útil. Vamos con el primer ejercicio. El A. Tenemos que fijarnos en qué factores, o sea, qué números están repetidos en todas las expresiones. Tiene que estar en todas, no puede faltar en ninguna. En el momento que falte en una ya no me sirve para extraerlo como factor común. Entonces fijaos que en el plano de coeficientes tenemos 8, 16, 40 y 8. El máximo común divisor de 8, 16, 40 y 80... 8, 16, 40 y 80 es 8. Luego el 8 le vamos a poder sacar como factor común. Y si os fijáis tenemos x al cubo, x al cuadrado, x, y en el otro no aparece la x. Por lo tanto, como no aparece la x en uno de ellos no aparece, en otros tres sí, pero tiene que aparecer absolutamente en todos. Si no aparece en todos, no lo puedo sacar como factor común. Por lo tanto, la x no la voy a poder extraer como factor común. Importante esto, ¿vale? Bien, pero podemos sacar el 8, así que una vez que hemos sacado el 8, vamos a dividir cada uno de los términos de la expresión algebraica entre el número que hemos sacado como factor común, que en este caso es el 8. Entonces, 8x al cubo entre 8, pues va a quedar simplemente x al cubo. Menos 16x al cuadrado entre 8, menos 16 entre 8 va a ser menos 2, x al cuadrado. Y 40 entre 8, en este caso va a ser 5, que como viene acompañada de la x va a ser 5x, y menos 80 entre 8 va a ser menos 10. Y así quedaría la primera expresión, no podemos hacer nada más. Pasamos al apartado B y tenemos 3x a la quinta, menos 6x a la cuarta, más 4x al cubo, menos 7x cuadrado. Aquí, como veis, el máximo común divisor de los coeficientes de 3, 6, 4 y 7 es 1. No podemos sacar ningún coeficiente como factor común. Pero en el caso de las letras sí que vamos a poder sacarlas. Y se va a sacar siempre la de menor exponente. Es decir, que si tengo un x a la quinta, un x a la cuarta, un x al cubo y un x al cuadrado, vamos a tener que sacar el de menor exponente, es decir, el x al cuadrado. Esa expresión sí que la podemos sacar como factor común porque está presente en cada uno de los términos de esta expresión algebraica. Así pues, vamos a dividir cada uno de los términos entre x al cuadrado. 3x a la quinta entre x al cuadrado va a ser 3x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 4x menos 7. Y aquí sí quedaría ya sacado el factor común de estas expresiones. El apartado C vamos a hacer lo mismo. En este caso tenemos 25x a la 9, menos 30x a la sexta, más 5x al cubo. Aquí vamos a poder sacar tanto coeficientes como letras. ¿Por qué? Porque el 25, el 30 y el 5 son todos múltiplos de 5. Luego el máximo común divisor de esos tres números va a ser 5. Lo vamos a poder sacar como factor común. Y las letras, si os fijáis, la x está presente en los tres términos. Por lo tanto, vamos a poder sacar el x de menor exponente de todos ellos. Entre el 9, el 6 y el 3 vamos a sacar el 3, porque es el de menor exponente.
Así pues, vamos a dividir cada una de las expresiones entre 5x al cubo. 25x a la 9 entre 5x al cubo va a ser 25 entre 5 va a ser 5, y x a la 9 entre x al cubo, x a la sexta. Menos 30, x a la sexta entre 5x al cubo, 30 entre 5 va a ser 6, y x a la sexta entre x al cubo, x al cubo. Más 1, porque 5x al cubo entre 5x al cubo, un número entre sí mismo, es 1, así que lo dejamos como 1. Y por último el apartado D. En el apartado D aparecen fracciones, entonces vamos a tener que separar por una parte el numerador y por otra el denominador. Bien, si me fijo en los numeradores, son 3, 6 y 9, por lo tanto puedo sacar como factor común el 3, porque el 3 es múltiplo de los 3 números que aparecen en el numerador. Y todo está dividido entre 7, luego como tengo séptimos, séptimos y séptimos, voy a poder sacar el 7 como factor común de esas 3 expresiones. Y si os fijáis, el primero es x al cuadrado, el segundo es x, y el tercero no tenemos nada, no tenemos letra. Entonces la x no la puedo sacar como factor común, porque sí la tengo en el primero y en el segundo, pero no la tengo en el tercero. Así pues, 3 séptimos va a ser lo único que pueda sacar como factor común. Bien, 3 entre 3, 1, 7 entre 7, 1, x al cuadrado, pues se queda como x al cuadrado. Los unos desaparecen porque un 1 multiplicando o dividiendo es inocuo, es inútil en este caso. Entonces los unos no se ponen nunca cuando tenemos una expresión algebraica polinómica. Menos 6 entre 3 va a ser 2, 7 entre 7 va a ser 1, pues menos 2, y la x que se queda intacta porque no la podemos dividir entre nada de fuera porque no hemos sacado ninguna x como factor común. Y luego 9 entre 3 va a ser 3, 7 entre 7 va a ser 1, pues dejamos el 3 entre 1 o 3 a secas y ya está, porque no hay ninguna letra. Así que lo dejamos ya expresado de la siguiente manera. Bueno, sé que este vídeo ha sido un poquito largo y contundente, pero es que eran ejercicios muy importantes de cara al tema. Para mí este punto es el más importante del tema porque tiene muchísimos contenidos, operaciones combinadas con polinomios, factores comunes, sumas, restas de polinomios, multiplicaciones, lo que prácticamente es el contenido del examen, más del 60% se incluye en este punto. Así que echadle un ojo y intentad entenderlo bien, y si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios. Os lo agradecería enormemente. Si hay alguna errata por lo que sea, también dejádmelo para poder rectificarlo de cara a los próximos vídeos. Así que nada, un abrazo y espero que os sea de utilidad.